Desarrollar aquí en Maroñas el Congreso de AWEBE. Estamos con el doctor García Liñeiro. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿De qué temáticas estuvo hablando hoy en el Congreso? Básicamente de enfermedades del pie del caballo, enfermedades de lo que se conoce como aparato podotroclear y enfermedades de la articulación interfalangiana distal, que es la última articulación o la más cercana al piso, pero que tiene una alta incidencia de lesiones. El pie no solamente incide ahí, sino que también incide en todo el cuerpo, ¿no? Bueno, claro. Digamos, el caballo se llaman solípedos uniungulados. Significa que apoyan en un solo dedo y sobre una sola uña. De ahí la importancia que tiene esta estructura, ya que es un factor disipador de presiones y además es la responsable de la traslación. Razón por la cual las entidades clínicas que asientan en el pie, más allá de provocar claudicaciones marcadas por la entidad ahí mismo, también provocan otro tipo de alteraciones en el resto del cuerpo, trastornos biomecánicos que se traducen en movimientos anormales. ¿En qué de dolencia se puede ver esto reflejado? Bueno, básicamente tenemos que hablar en primera instancia de lo que es la dolencia del pie como entidad primaria. Lesiones como esfuerzos interdigitales, lesiones ligamentosas, tendinosas, de los huesos que están dentro del casco, falange distal, hueso navicular, y de los ligamentos, como dije, y tendones, como el flexor profundo. Como dije hace un rato, estos problemas a veces tienen una clínica que los hace muy evidente, pero en otros tantos ameritan un diagnóstico más preciso que se va a realizar desde la clínica hasta las imágenes, ¿no? Razón por la cual, digamos, o a partir de lo cual, se pueden hacer terapias más específicas sobre las lesiones. ¿Cuál es la función que cumple la herradura aquí? La herradura es muy importante porque desde un punto de vista médico, la herradura nos permite trabajar en lo que se conoce como la ortopedia. Gracias a una herradura yo puedo sacar o incrementar tensiones, facilitar la biomecánica del pie, mejorar justamente el movimiento, y en muchos casos la herradura se constituye en uno de los elementos primordiales en la terapéutica de las enfermedades del pie. Cuando el caballo pisa bien, ¿es necesario el uso? Porque no conozco ningún equino que no tenga herraduras. Sí, bueno, hay una tendencia a trabajar con caballos descalzos, en algunos limitados casos, pero el uso y costumbre o la experiencia por lo menos está demostrando que la herradura sigue teniendo un papel preponderante, ¿no? A nadie se le ocurriría correr acá en Maroñas o en Palermo, en San Isidro, sin herraduras. Por otro lado, los reglamentos pueden no permitirlo, pero desde ya la herradura es una estructura que algunos lo llaman un mal necesario, pero no deja de ser el zapato que le permite al caballo trabajar en forma eficiente. O sea que no solamente evita lesiones, sino que también es una manera de prevenir. Obvio, es una forma de prevenir, de manejar, mejorar la mecánica y proteger el casco, ¿no? Es decir, si el caballo trabajara o no trabajara, a lo mejor no necesitaría de la herradura, pero la herradura se empieza a ser importante desde el momento que nosotros sacamos al caballo de su ambiente natural y lo sometemos a esfuerzos o a trabajos que no son del todo adecuados. Esto es casi un tema filosófico, pero bueno, hay que pensar, el casco crece 1 centímetro por mes. Si nosotros no damos un soporte a este crecimiento, es decir, hacemos que haya algo que de alguna forma ayude a este crecimiento, obviamente la tasa de uso podría llegar a superar la tasa de crecimiento.
Es una situación realmente muy compleja y que daría motivo a horas y horas y horas de cursos y de charlas, pero digamos, al día de hoy, si bien yo puedo respetar ciertas tendencias vinculadas al uso del casco solo, todavía considero que la herradura para el uso de nuestros caballos deportivos sigue siendo fundamental, especialmente, para lo terapéutico. Doctor, hoy en el Congreso yo escuchaba que ustedes hablaba del caballo que patea. ¿Qué dolencias puede tener este caballo? Porque a veces uno piensa que es una cuestión de carácter, pero también atrás puede haber alguna otra realidad. Claro, el caballo que patea, bueno, el caballo que patea durante el trabajo. Bueno, por ejemplo, en el salto se ven que a veces hay algunos problemas que se manifiestan con patadas en el aire durante el trabajo. Y a veces son problemas de columna, problemas de babilla. Luego está obviamente el otro tipo de caballo que patea por problemas de conducta. A lo mejor está el caballo que se pelea con el vecino y patea la pared del box como manifestación de enojo, y eso condiciona otra situación, otras circunstancias. Y finalmente, bueno, tenemos ese caballo agresivo que a lo mejor patea como una manifestación de su conducta gregaria, ¿no? Para determinar también su posición en su estructura social, ¿sí? ¿Qué otras actitudes del equino o maneras de moverse nos puede reflejar algún tipo de problema? Amplia la pregunta. Sí. Bueno, a ver, tendríamos que hablar de la claudicación. Lo que es importante a veces considerar es que cada caballo, cada raza tiene una biomecánica particular, ciertos movimientos que están condicionados por su estructura ósea, plomos. En el caso del pura sangre, por ejemplo. Claro, en el pura sangre, si la pregunta es ¿qué es claudicación? Esa es la pregunta, entiendo. Bueno, la claudicación en el caballo es un déficit biomecánico que puede tener un origen doloroso o eventualmente mecánico. El dolor obviamente es el que va a condicionar entonces un incremento, un déficit en el apoyo o en la elevación del miembro. Eso ya de por sí es claudicación. Y básicamente, tal como dije, eso tiene un origen doloroso. Luego tenemos otro tipo de defectos que son los defectos vinculados a rigideces articulares, rigidez tendinosa, que también condicionan un tipo de movimiento anormal que también se define como claudicación, en el cual tenemos, ya no por dolor, sino por una falta de movimiento de un segmento corporal, es el que puede condicionar justamente este movimiento anormal. La verdad que es no me resulta fácil en tan pocas palabras tratar de definir, y con un lenguaje coloquial, además, poder definir un tema tan amplio. Entonces, espero ser lo suficientemente explícito, porque a veces una cosa es manejarnos en ámbitos académicos o profesionales y otra cosa a veces es tratar de explicar estas cosas a gente que, bueno, obviamente no está involucrada todos los días en esto. Claro, yo pensándolo desde ese lado era mi pregunta, porque en el caso recién hablaba de aquellos caballos que patean durante el trabajo, entonces pensaba qué otras características se pueden ver en el animal de personalidad o en la manera de moverse que signifique que hay algún problema detrás. Yo lo que intenté hace un ratito es diferenciar lo que es la conducta agresiva o de defensa del trastorno biomecánico que está vinculado a veces a algunas molestias, ¿no? Reitero, molestias que pueden venir de su aparato locomotor por dolor o molestias que pueden venir desde una impotencia funcional por una rigidez, ¿sí? Doctor García Liñeiro, muchas gracias, muy amable. No, muchas gracias a ustedes. Seguimos aquí en Más Hípica.